Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy el profesor Dani Rojas y vamos a hablar el día de hoy sobre el proceso económico parte 3, que corresponde a el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Ok? Bien. El tema que vamos a desarrollar es la naturaleza. Ustedes observan aquí la naturaleza. Ustedes están observando eh, este tema que vamos a desarrollar y el concepto sería, o la definición sería, pues, compuesta por todos los elementos que nos rodean, ¿bien? Elementos como, por ejemplo, el aire, el agua, elementos como los que están en el subsuelo, ¿bien? En la tierra, los que crecen como los árboles, ¿bien? O los que están debajo de la tierra o del suelo, están en el subsuelo como los minerales, ¿no? Cuya aparición no ha intervenido la mano del hombre. Bien, está tal como fueron creadas por la naturaleza. El ser humano no crea nada, el ser humano solo transforma lo que ya encontró. Ok, y acá, como habíamos mencionado algunos ejemplos: subsuelo, aire, ríos, mares, flores, la flora, la fauna, etcétera. ¿Qué es el medio geográfico? El medio geográfico es el territorio en donde crece o donde se encuentran la materia prima, ¿no? Que es producto de la propia naturaleza. El clima comprende los cambios climáticos a través de las estaciones. ¿Por qué es importante el clima? Porque el clima determinará también la forma, la materia prima que existe, que va a existir en este territorio. ¿Qué son materias brutas? La materia bruta es el recurso en estado natural. Por ejemplo, los árboles que están plantados y crecen. Eso es materia bruta. Bien, o los peces. Bueno, pasa de ser materia bruta a materia prima, primera materia, y luego pasa a darle un valor agregado, se pasa todo el proceso de transformación para poder ser un bien de consumo, ¿no? ¿Qué es materia prima? Es un recurso natural extraído, bien, extraído, ya de lo materia bruta se transforma en materia prima cuando se extrae, ¿ok? Ejemplo, los troncos, las maderas que van a los aserraderos, después a las madereras y luego pasa el carpintero. Fuerzas motrices, energías de la naturaleza como el viento, como las aguas del río, ¿ok? La, ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a pasar a este lado, ¿listo? Para no interrumpir la visión. Ya hemos hablado sobre la naturaleza, ¿bien? Hemos explicado qué cosa es materia prima, materia bruta, bien, y algunos puntos más. Ahora vamos a hablar sobre el trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es una actividad física y también intelectual. Bien, cuando es una actividad física que tiene que ver con el trabajo, significa la mano de obra. Por ejemplo, cargar ladrillos, hacer zanjas, huecos, etcétera. Eso es trabajo a través de esfuerzo físico. Pero cuando quieres, por ejemplo, ser profesor, bien, y transmitir tus conocimientos, entonces estás haciendo un trabajo intelectual. ¿Se paga por ello? Sí, se paga por ello. Eh, a través del cual se obtiene los bienes y servicios necesarios para la satisfacción de nuestras necesidades. ¿Okay? Características del trabajo. Es penoso. O sea, penoso significa que uno trabaja no es porque quiere, uno trabaja porque se siente obligado. ¿Por qué se siente obligado? Porque tiene que comer, tiene que alimentarse, tiene que educar. Un padre de familia va a trabajar, se levanta a las 5 de la mañana, todos los días se acuesta a las 8 de la noche, 10 de la noche, 11 de la noche. ¿Por qué crees que tiene esa rutina? ¿Tú crees que esa rutina le encanta? No, esa rutina no le causa beneplácito, no le causa placer, ¿bien? Pero si trabajas en algo que te gusta, al menos esa penosidad en el trabajo va a ser llevadera. El problema es cuando trabajas en un lugar que no te gusta, ¿bien? ¿Qué más? Implica un esfuerzo físico y mental, tiene un fin económico, que es producir, es consciente, y en el hombre lo hace con sus cinco sentidos, y él lo hace voluntario. Voluntario no, sabe que lo tiene que hacer. ¿Y qué más? El trabajo es algo infundamental, dignifica al hombre. Una persona que no trabaja, una persona que es un mantenido, una persona que es mantenido por mamá, papá hasta los 25, 30 años, 32 años, déjame decirte que no se siente nada satisfecho ni contento consigo mismo. ¿Por qué? Porque el trabajo te hace sentir útil, te hace sentir independiente,
¿ok? Te hace sentir independiente. Por eso el trabajo dignifica. Según el tipo de actividad predominante, tenemos estos trabajos. Según el tipo de actividad predominante. Actividad manual, actividad intelectual, ¿no? Manual, tranquilo, no te emociones cuando hables de ese tema. Manual hablamos del trabajo, predomina la actividad física, por ejemplo, un mecánico trabaja con sus manos, ¿no? Intelectual, predomina la actividad mental, por ejemplo, un médico, un abogado. Bien, el conocimiento es poder y aquel que tiene conocimiento puede influir, puede llegar, puede mejorar. Aquella persona que no tiene conocimiento es ignorante, yo ignoro. Por ejemplo, yo tengo que pagar a un médico para que me cure, porque yo no sé cómo funciona el cuerpo, la biología del cuerpo, la anatomía, la fisiología. Tengo que pagarle a un abogado. ¿Por qué le tengo que pagar a un abogado? Porque él conoce de las leyes que yo no conozco. Por lo tanto, yo ignoro y tengo que pagar por ese servicio. El conocimiento es poder. Bien, ¿qué más tenemos acá? A ver, ¿qué más tenemos aquí? A ver, vamos a reducirnos un poco. Vamos a reducirnos un poco y ahí está. Según la responsabilidad. Según responsabilidad puede ser un director, un ejecutor, puede ser un peón, ¿no? Un peón, un director que realiza y que dirige las órdenes, ejecutor quien las ejecuta, quien las pone en práctica, ¿bien? Por ejemplo, el albañil, ¿bien? Por ejemplo, el arquitecto es el director, ejemplo, el ejecutor es el albañil, ¿bien? Según el grado de calificación, el trabajo es calificado o simple o no calificado. ¿Qué significa calificado? Cuando estudias para trabajar. Cuando vas a la universidad 5 años, 6 años, te preparas, haces tus maestrías, diplomados, estás preparado y capacitado para poder trabajar en un lugar. Simple o no calificado, solo cuando terminas tu quinto de secundaria y simplemente trabajas en un lugar sin mano de obra calificada o sin estar preparado para un puesto, ¿no? Entonces solamente vas a estar limitado a ciertas actividades físicas. Simple, entonces tenemos aquí evolución de los sistemas de trabajo. Primero tenemos la etapa colectivista. ¿Qué significa colectivo? El trabajo se realiza mediante la colaboración de los miembros de un grupo social, colectividad. Colabora, cada uno colabora para el beneficio de la sociedad. Los bienes que se consumen son adquiridos con el esfuerzo de todos. Por ejemplo, todos trabajan la tierra, digamos, 20 personas son campesinos, trabajan la tierra 20 hectáreas y los 20 campesinos cuando produzcan y vendan sus productos, esos productos van a ser repartidos entre estos 20 campesinos. Esto es colectivismo, ¿no? ¿Qué más? La etapa de la cooperación forzada. ¿Qué significa? Esta etapa del trabajador va en contra de su voluntad. El trabajo es obligatorio. Bien, hay dos tipos de sistemas, de esclavitud y servidumbre. ¿Te acuerdas cuál era el tipo de trabajo que se hacía en el incanato? Bien, era un trabajo obligatorio en el sistema, en el sistema de trabajo. Era incluso, este sistema de trabajo incluso era un tributo, bien, que el poblador tenía que tributar a través de la mano de obra con su fuerza de trabajo para el Estado. Bien, tenemos algunos puntos, ¿no? Como por ejemplo la mita, que es un trabajo forzado, es un tributo para el Estado a través del pago, y el pago se hace a través de la mano de obra. Bien, bueno, entonces acá tenemos dos formas de cooperativa forzada, cooperativismo forzado, la esclavitud. Quiere decir que una persona simplemente tiene que hacerlo, ¿por qué? Porque le pertenece a otra persona. Servidumbre, vas a trabajar atendiendo, ¿bien? Vas a trabajar atendiendo en la casa, lavar los platos, limpiar. ¿Te parece conocido? Profe, entonces yo pertenezco a la servidumbre porque mi mamá y mi papá cada rato me mandan a lavar platos, a lavar la ropa, a limpiar el piso, a sacar a pasear el perro, etc., ¿no? Más o menos va por ahí. Bien, pero en todo caso lo tuyo son responsabilidades y eso te enseña que no a ser un siervo, sino a asumir responsabilidades. ¿Ok? ¿Qué más? Bien, ahora cooperación libre. En el tipo de trabajo de cooperación libre tenemos el sistema gremial,
el sistema de libre contratación y el sistema de contrato colectivo. ¿Qué significa gremial? Aparece cuando surgen las ciudades. Los gremios se llaman también corporaciones, que son asociación. Es cuando un grupo de trabajadores se asocia y se transforma en un gremio. Bien, esta asociación de trabajadores que pertenecen al mismo oficio. Bien, entonces el gremio de trabajadores del Ministerio de Salud, el gremio de los trabajadores del Ministerio de Educación, etc. Sistema libre de contratación. Surge cuando durante la Revolución Francesa se establece la libre contratación fundada en el derecho que tiene todo individuo de ejercer libremente su profesión o actividad. Bien, entonces yo quiero trabajar para esta persona, soy electricista. Bien, entonces acepto el trabajo con plena conciencia de que voy a trabajar para ti y estoy sujeto a un horario de entrada y a otro horario de salida. Bien, entonces ese es libre contratación. Sistema de contrato colectivo. La empresa no contrata al trabajador en forma individual. ¿Qué pasa? Contrata a través del sindicato. Mira, ¿ustedes han escuchado de construcción civil? Sí, ¿cierto? Construcción civil es un sindicato, por si acaso. Construcción civil, van los dirigentes a hablar con el arquitecto de una obra y él hace un acuerdo con este arquitecto para que los integrantes de construcción civil, 10 de ellos o 15 de ellos, entren a trabajar a esta obra. Bien, entonces eso es voluntario, pero en este caso, ¿y los arquitectos le tienen que hacer caso? Sí, le hacen caso, porque está regido bajo la ley también. Entonces, la empresa no contrata al trabajador, sino que lo hace a través del sindicato que lo representa. Y todos los trabajadores están obligados a acatar todo lo acordado entre la empresa y el sindicato. Bien. ¿Qué más? El trabajo de organización sindical. Mira, etapa de cooperación libre, ahora trabajo y la organización sindical. El sindicato es una asociación de trabajadores de una empresa. Por ejemplo, es una empresa. Esto no existe tanto en las empresas privadas, esto solo existe en las empresas estatales. ¿Por qué? Porque la empresa privada no permite no permite la creación de sindicatos, los despide. Que 5 trabajadores se unan para poder exigir un aumento, el jefe o el dueño de la empresa los vota. Pero eso no puede pasar en una empresa estatal. ¿Por qué? Porque el sindicalismo sí está reglamentado y se puede ejecutar, pero en una empresa privada no. Bien. Cuyos fines son la defensa de sus miembros y el conseguir mejores condiciones de trabajo. Pero gracias a este sindicato, ¿qué pasa? Se consiguió la jornada diaria de 8 horas. ¿Cómo crees tú que se ha conseguido todos estos derechos que tienen ahora tu mamá, tu papá que trabaja, o tu hermano, ¿no? Trabajan las 8 horas. El empleador tiene que pagarte por las 8 horas. Y si tú te quedas trabajando más de 8 horas, 10 horas, tienen que pagarte un sueldo o tienen que pagarte un adicional por cada hora que elaboras. Bueno, estamos hablando de las empresas formales, ¿no? Porque vamos a explicar que las empresas informales no cumplen con estas indicaciones y el trabajador está de alguna forma por necesidad acepta esas condiciones. ¿Ok? Bien, ¿qué más? Y aquí terminamos. Acá vamos a terminar nuestra explicación. Terminamos nuestra explicación y vamos a empezar vamos a esperar la siguiente transmisión para poder nuevamente ir con la segunda parte. Muy bien, conmigo ha sido hasta ahora. Nos vemos. Cuídate, cuídate, cuídate. Chao.